Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Parábola del festín de las bodas. Jesús, hablando aún por parábolas, les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que, queriendo realizar las bodas de su hijo, envió a sus servidores para llamar a nupcias a los que fueron invitados. Pero ellos se rehusaron a venir. Envió aún a otros servidores con órdenes de decir de su parte a los convidados: he preparado mi comida, hice matar mis toros y todo lo que había engordado. Todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos no se preocuparon y se fueron, unos a su casa de campo y otros a sus negocios. Los otros se apoderaron de sus servidores y los mataron, después de hacerles varios ultrajes. El rey, sabiendo de eso, se enojó y, habiendo enviado sus ejércitos, exterminó a esos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus servidores: el festín de bodas está preparado, pero los que habían sido llamados no fueron dignos de él. Id pues en las encrucijadas y llamad para las nupcias a cualquiera que encontréis. Sus servidores entonces, saliendo por las calles, congregaron a cuantos hallaron, buenos y malos, y el salón de bodas se llenó de personas, que se sentaron a la mesa. El rey entró enseguida para ver los que estaban a la mesa, y, habiendo visto a un hombre que no estaba vestido con las ropas de bodas, le dijo: amigo mío, ¿cómo has entrado aquí no teniendo la ropa nupcial? Y ese hombre se quedó mudo. Entonces el rey dijo a sus siervos: atadle de manos y pies y echadlo en las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque hay muchos llamados y pocos escogidos. San Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. El incrédulo se burla de esta parábola, que le parece de una puerilidad ingenua, porque no comprende que se pusiesen tantas dificultades para asistir a un festín, aún menos que los invitados llevasen la resistencia hasta la masacre de los enviados del Señor de la casa. Las parábolas, dicen, son sin duda figuras, pero es preciso que no traspasen los límites de lo verosímil. Lo mismo puede decirse de todas las alegorías y de las fábulas más ingeniosas, si no se las despoja de su envoltura para buscar en ellas el sentido oculto. Jesús sacaba las suyas de los usos más vulgares de la vida y las adaptaba a las costumbres y el carácter del pueblo al cual hablaba. La mayor parte tiene por objeto hacer penetrar en las masas la idea de la vida espiritual. Muchas veces el sentido solo parece ininteligible porque no se parte de este punto de vista. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos, donde todo es alegría y felicidad, a un festín. Por los primeros invitados hace alusión a los hebreos, que Dios llamó primero al conocimiento de su ley. Los enviados del Señor son los profetas, que venían a exhortarles para que siguieran el camino de una verdadera felicidad. Pero sus palabras fueron poco escuchadas, sus advertencias fueron despreciadas, y aún varios fueron masacrados, como los servidores de la parábola. Los invitados, que se excusan diciendo
que tienen que cuidar sus campos y sus negocios. Son el símbolo de las personas del mundo que, absortos por las cosas terrestres, son indiferentes para las celestes. Era una creencia entre los judíos de entonces que su nación debía adquirir la supremacía sobre todas las otras. En efecto, Dios no había prometido a Abraham que su posteridad cubriría toda la tierra, pero siempre tomando la forma por el fondo, creían en una dominación efectiva y material. Antes de la venida de Cristo, a excepción de los hebreos, todos los pueblos eran idólatras y politeístas. Si algunos hombres superiores al vulgo concibieron la idea de la unidad divina, esta idea quedó en el estado de sistema personal, pero en ninguna parte fue aceptada como verdad fundamental, a no ser por algunos iniciados que escondían sus conocimientos bajo un velo misterioso, impenetrable para las masas. Los hebreos fueron los primeros que practicaron públicamente el monoteísmo, y a ellos transmitió Dios su ley, primero por Moisés, después por Jesús. Fue de este pequeño foco que partió la luz que debía esparcirse por todo el mundo, triunfando sobre el paganismo, y dar a Abraham una posteridad espiritual tan numerosa como las estrellas del firmamento. Pero los judíos, rechazando la idolatría, habían desatendido la ley moral para adherirse a la práctica más fácil de las formas exteriores. El mal llegó a su colmo. La nación dominada estaba fragmentada por las fracciones y dividida por las sectas. La misma incredulidad había penetrado hasta el santuario. Entonces apareció Jesús, enviado para llamarlos a la observancia de la ley y abrirle los nuevos horizontes de la vida futura. Invitados los primeros al gran banquete de la fe universal, rechazaron la palabra del celeste Mesías y le hicieron perecer. Así perdieron el fruto que hubieran podido recoger de su iniciativa. Sería injusto, sin embargo, acusar al pueblo entero de este estado de cosas. La responsabilidad incumbe principalmente a los fariseos y a los saduceos, que perdieron la nación por el orgullo y fanatismo de unos y por la incredulidad de los otros. A esto sobre todo compara Jesús con los invitados que rehusaron la comida. Después añade, el Señor, viendo esto, hizo convidar a todos aquellos que se encontraron en las encrucijadas de las calles, buenos y malos. Él quería decir con esto que la palabra iba a ser predicada a todos los otros pueblos, paganos e idólatras, y que aceptándola estos serían admitidos al festín en el puesto de los primeros invitados. Pero no basta ser invitado, no basta llevar el nombre de cristiano, ni sentarse a la mesa para tomar parte en el celeste banquete. Es menester ante todo, y como expresa condición, estar revestidos con la ropa nupcial, es decir, tener la pureza de corazón y practicar la ley según el Espíritu. Y esta ley está completa en estas palabras: fuera de la caridad no hay salvación. Pero entre todos aquellos que oyen la palabra divina, ¿cuán pocos hay que la guardan y la practican? ¿Cuán pocos se hacen dignos de entrar en el reino de los cielos? Por esto dijo Jesús, habrá muchos llamados y pocos escogidos. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque la puerta de la perdición es ancha, y el camino que a ella conduce es espacioso,
y hay muchos que entran por ella. Cómo es pequeña la puerta de la vida, cómo es angosto el camino que a ella conduce, y cuán pocos son los que la encuentran. San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Alguien le hizo esta pregunta: Señor, ¿habrá quienes se salven? Él le respondió: haced esfuerzos por entrar por la puerta angosta, porque os aseguro que muchos procurarán entrar por ella y no podrán. Y cuando el padre de familia hubiere entrado y cerrado la puerta, y que vosotros, estando del lado de afuera, comenzaréis a tocar diciendo: Señor, ábranos, y él os responderá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en vuestra presencia, y vos enseñasteis en nuestras plazas públicas. Y él os responderá: no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros los que cometéis iniquidad. Será entonces que habrá llanto y crujir de dientes cuando veréis a Abraham y a Isaac y a Jacob y todos los profetas que estarán en el reino de Dios, y que vosotros seréis arrojados fuera. Vendrán del oriente y del occidente, del aquilón y del austro, los que tendrán lugar en el festín del reino de Dios. Entonces aquellos que son los últimos serán los primeros, y aquellos que son los primeros serán los últimos. San Lucas capítulo 13, versículo del 23 al 30. La puerta de la perdición es ancha, porque las malas pasiones son numerosas, y el camino del mal es frecuentado por la mayoría. La de la salvación es estrecha, porque el hombre que quiere trasponerla debe hacer grandes esfuerzos sobre sí mismo para vencer sus malas tendencias, y pocos se resignan a ello. Este es el complemento de la máxima: hay muchos llamados y pocos escogidos. Tal es el estado actual de la humanidad terrestre, porque, siendo la tierra un mundo de expiación, el mal domina. Cuando sea transformada, el camino del bien será más frecuentado. Estas palabras deben, pues, entenderse en el sentido relativo y no en sentido absoluto. Si tal debiese ser el estado natural de la humanidad, Dios hubiera condenado voluntariamente a la perdición a la inmensa mayoría de sus criaturas. Su posición inadmisible desde el momento en que se reconoce que Dios es toda justicia y toda bondad. Pero ¿de qué acciones malas se hubiera hecho culpable esta humanidad para merecer una suerte tan triste en su presente y en su futuro? Si todo estuviese relegado en la tierra, y si el alma no hubiese tenido otras existencias, ¿por qué tantos inconvenientes sembrados en su camino? Porque esta puerta tan estrecha por la que solo puede entrar el menor número. Si la suerte del alma está fijada para siempre después de la muerte, así es que con la unidad de existencia se está incesantemente en contradicción consigo mismo y con la justicia de Dios, con la anterioridad del alma y la pluralidad de los mundos. El horizonte se ensancha, se esclarecen los puntos más oscuros de la fe. El presente y el porvenir son solidarios con el pasado, y solo entonces es cuando puede comprenderse todo el fondo,
toda la verdad y toda la sabiduría de las máximas de Cristo. Los que dicen Señor, Señor, no entrarán todos en el reino de los cielos. Los que dicen Señor, Señor, no entrarán todos en el reino de los cielos, pero solo entrará aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos los demonios en tu nombre? ¿Y no hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les diré claramente, apartaos de mí, vosotros los que hacéis obras de iniquidad. San Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Pues todo aquel que oye estas palabras y las practica será comparado a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Luego que la lluvia cayó y que los ríos transbordaran, que los vientos soplaran y se abatieran sobre esa casa, ella no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mas todo aquel que oye estas palabras que yo digo y no las practica, será semejante a un hombre insensato que construye su casa sobre la arena, y luego que la lluvia cayó, que los ríos transbordaran, que los vientos soplaran y se abatieran sobre esa casa, ella se derrumbó y su ruina fue grande. San Mateo capítulo 7, versículos 24 a 27. San Lucas capítulo 6, versículos de 46 a 49. Aquel pues que quebrantare uno de estos mandamientos más pequeños y que enseñare a los hombres a quebrantarlos, será considerado en el reino de los cielos como el último, mas aquel que los ponga en práctica y los enseñe será grande en el reino de los cielos. San Mateo capítulo 5, versículo 19. Todos los que proclaman la misión de Jesús dicen Señor, Señor. Pero ¿de qué sirve llamarle maestro o señor si no le siguen los preceptos? ¿Acaso son cristianos los que le honran por actos exteriores de devoción y veneran al mismo tiempo el orgullo, el egoísmo, la ambición y todas las pasiones? ¿Son acaso sus discípulos aquellos que pasan días rogando y sin embargo no son ni menos, ni mejores, ni más caritativos, ni más indulgentes para con sus semejantes? No, porque así como los fariseos tienen la oración en los labios y no en el corazón, con la forma se pueden imponer a los hombres, pero no a Dios. En vano dirán a Jesús, Señor, nosotros profetizamos, es decir, enseñamos en tu nombre, expulsamos los demonios en tu nombre, bebimos y comimos contigo. Él le responderá, no sé quiénes sois, apartaos de mí, vosotros que cometéis iniquidades, vosotros que desmentís vuestras palabras con vuestras acciones, que calumniáis a vuestro prójimo, que despojáis a las viudas y cometéis adulterio. Apartaos de mí, vosotros cuyo corazón destila hiel y odio, vosotros que derramáis la sangre de vuestros hermanos en mi nombre, que hacéis correr
las lágrimas en vez de enjugarlas. Para vosotros habrá lágrimas y crujir de dientes, porque el reino de Dios es para aquellos que son dóciles, humildes y caritativos. No esperéis doblar la justicia del Señor con la multiplicidad de vuestras palabras y de vuestras genuflexiones. El único camino que tenéis abierto para encontrar la gracia ante Él es la práctica sincera de la ley de amor y de caridad. Las palabras de Jesús son eternas porque son la verdad. No solo son la salvaguardia de la vida celeste, sino que también la garantía de la paz y de la tranquilidad y de la estabilidad en las cosas de la vida terrestre. Por esto, todas las instituciones humanas, políticas, sociales y religiosas que se apoyen en estas palabras serán estables como la casa que se construye sobre la roca. Los hombres la conservarán porque encontrarán en ella su felicidad, pero aquellas que las violaren serán como la casa construida sobre la arena. El viento de las revoluciones y el río del progreso las arrasarán. Se pedirá mucho al que haya recibido mucho. El servidor que supo la voluntad de su Señor y que todavía no estuviere preparado y no hubiere hecho lo que se esperaba de él, será castigado rudamente. Mas el que no supo su voluntad y que hizo cosas dignas de castigo, será menos punido. Mucho se pedirá a aquel a quien mucho le fue dado, y se pedirá mayores cuentas a aquel a quien se hayan confiado más cosas. San Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Yo vine a este mundo para hacer juicio, para que vean los que no ven, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron estas palabras y le dijeron: ¿nosotros pues somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueseis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora decís que veis, y por eso vuestro pecado permanece en vosotros. San Juan capítulo 9, versículos 39, 40 y 41. Estas máximas sobre todo encuentran su aplicación en las enseñanzas de los espíritus. Cualquiera que conozca los preceptos de Cristo seguramente es culpable si no los practica. Pero como el Evangelio que los contiene no está esparcido sino en las sectas cristianas, entre estas, ¿cuántas personas hay que no los leen? ¿Y cuántas hay que no los comprenden entre las que los leen? Resulta de esto que las mismas palabras de Jesús son perdidas para el mayor número. La enseñanza de los espíritus que reproduce estas máximas bajo diferentes formas, que las desarrolla y comenta para ponerlas al alcance de todos, tiene de particular que no está circunscrita y que todos, letrados e iletrados, creyentes e incrédulos, cristianos o no, pueden recibirla, puesto que los espíritus se comunican por todas partes. Ninguno de los que la reciben, directa o indirectamente, pueden pretextar ignorancia o pueden excusarse ni con su falta de instrucción ni con la oscuridad de su sentido alegórico. Aquel pues que no las aprovecha para su adelantamiento, que las admira como cosas interesantes y curiosas sin que su corazón les conmueva, que no es ni menos vano, ni menos orgulloso, ni menos egoísta, ni menos apegado a los bienes materiales, ni mejor para su prójimo, es tanto más culpable cuanto más medios tiene de conocer la verdad. Los medios que obtienen comunicaciones buenas son aún más reprensibles si persisten en el mal, porque con frecuencia escriben su propia condenación. Si no estuviesen ciegos por el orgullo, reconocerían que es a ellos que los espíritus se dirigen. Pero en lugar de tomar para ellos las lecciones que escriben o que ven escribir, su único pensamiento es aplicarlas a los otros, realizando de ese modo
estas palabras de Jesús: veis una paja en el ojo de vuestro vecino y no veis la viga que está en el vuestro. Por estas otras palabras, si fueseis ciegos no tendríais pecado. Jesús entiende que la culpabilidad está en razón de las luces que uno posee. Así pues, los fariseos, que tenían la pretensión de ser, y que en efecto eran la parte más ilustrada de la nación, eran más reprensibles a los ojos de Dios que el pueblo ignorante. Lo mismo sucede hoy. A los espíritus pues se les pedirá mucho, porque han recibido mucho, pero también se dará mucho a los que hubieren aprovechado. El primer pensamiento de todo espírita sincero debe ser el de buscar en los consejos dados por los espíritus si hay alguna cosa que le concierne. El espiritismo viene a multiplicar el número de los llamados. Por la fe que proporciona, también multiplicará el número de los escogidos. Esto está en el capítulo 18 del Evangelio según el Espiritismo por Allan Kardec. Editorial Mensaje Fraternal, traductor Alipio González Hernández, lector Abel Prasca, presidente de la Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, Fusenda, de Barranquilla, Colombia.